una de las mujeres más emblemáticas de la izquierda colombiana y de la construcción además de democracia en Colombia. Clara Eugenia López Obregón, además hemos sido amigos un buen tiempo desde épocas de luchas estudiantiles, es economista de Harvard, vamos a hablar un poquito de esa época, también abogada de la Universidad de los Andes, con estudios doctorales de la Universidad de Salamanca, alcaldesa de Bogotá durante un periodo de oro de la izquierda colombiana en la administración pública, hiciste parte del nuevo liberalismo, de la Unión Patriótica, cofundadora del Polo Democrático Alternativo, candidata presidencial, ministra, alcaldesa de Bogotá y hoy senadora de la República. Clara, muchas gracias por estar con nosotros. No, Jairo, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Bueno, esta charla 914 que tiene un sentido para elogiar la fraternidad, es decir, para elogiar la conversación, no es un lugar para la polémica fácil, sino para expandir los argumentos. Entonces vamos a empezar con una parte biográfica. Quiero que conversemos sobre tu infancia y tu adolescencia, de dónde vienes, cuáles fueron sus primeros años, qué maestros recuerdas, cuáles son las principales influencias que recuerdas de tu infancia y tu adolescencia. Bueno, yo vengo de una familia bogotana muy prestante, muy, lo que dicen en la izquierda, aristocrática, que me la cobran todavía, pero era una familia muy liberal. Yo digo que mi papá nos educó como el Rousseau, el Emilio. Nosotros en la casa no teníamos reglas, teníamos era discusiones. Y papá insistía muchísimo en más bien enseñar con el ejemplo y no con órdenes dadas. El castigo. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a salir con muchachos, que todas las niñas decían, ¡ay, brutas! Tenemos que llegar a las 12. Y yo podía llegar a la hora que quisiera, pero a mí no se me ocurría quedarme largas horas porque sabía que eso mortificaba a mis padres. Entonces yo no tenía la regla externa, pero la tenía interna. Y eso obviamente es fruto de todo un proceso de educación en que a nosotros nos enseñaron a autocontrolarnos. La contención, que es tan importante en todos los espacios de la vida. Y también una niñez, pues obviamente muy feliz, muy grata, de familia grande. Éramos muchos primos que pasábamos las vacaciones juntas, que nos queríamos mucho, que nos queremos mucho. Todavía es una tribu. Entonces eso a uno le da muchísima seguridad. Y la parte de la responsabilidad. Mi madre insistía muchísimo que uno tenía que recordar que todos esos privilegios que nosotros teníamos eran dados por la suerte, dados por Dios. Eso no era ningún mérito propio. Y que cuando uno nace en una sociedad tan desigual como la nuestra, uno debe devolver esos privilegios con servicio. Entonces yo siempre me orienté al servicio público, estudié economía por ese motivo, después estudié derecho para hacerlo mejor. Y la verdad es que yo pienso que esas raíces tan profundas del hogar, donde se hablaba de la historia, se hablaba de la política, se hablaba mucho de la ética, de las buenas costumbres, han sido mi base para toda mi vida pública. O sea, tenemos una educación liberal de base, ¿cierto? Educación liberal también en un sentido ético, es decir, no se trataba de prohibir, sino un poco de respetar los derechos del otro, de interiorizar los propios. Por otro lado, una idea de servicio un poco cristiano, católico de la madre y una tribu de primas comunitaria. O sea, como los tres pilares de la formación. Maestros que recuerdes de tu infancia, tu adolescencia, el colegio, influencias importantes, amigos. Por ejemplo, yo aprendí a amar la poesía con Asita de Mayarino. Ella era nuestra profesora de español en el Colegio Nueva Granada, en, yo no sé, segundo, tercero, cuarto elemental. Todavía puedo recitar los poemas que aprendía uno allá en esa clase, lindos. Recítanos uno. Conde niño por amor es niño y cruzó la mar. Va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, canta dulce cantar.
todas las aves del cielo se paran a escuchar. Caminante que camina olvida su caminar, navegante que navega, su nave vuelve hacia allá. Eso es de un romancero anónimo de la Edad Media española, y yo cuando se lo oí recitar a Cita de Mayarino, fui, se lo pedí, me lo memoricé, y ella nos enseñaba a amar la poesía. García Lorca, todo ese romancero gitano, una mujer extraordinaria, era la esposa de Víctor Mayarino, el famoso, no el actor que es el hijo, sino el famoso literato. ¿Qué otras influencias recuerdas de la época de la infancia, la adolescencia? Me recuerdo muchísimo también Mrs. Romero. Mrs. Romero nos enseñaba inglés. Ella estaba casada con un colombiano por ahí, el Romero, pero era una gringa sensacional. Con ella aprendí a leer. Era una mujer muy estricta. Entonces, me recuerdo que me robaba todos mis tesoros, ¿sí? Las bolas de cristal, todos los jugueticos esos con que uno se entretenía en clase, y ella era muy, muy firme. De Nueva Granada también Mrs. Mason. Eran todas unas profesoras integrales, ¿no? Éramos un colegio chiquito en esa época. No estaba en su nueva sede todavía, sino en una sede de una casa grande, vieja, que tristemente tumbaron. Y después yo me fui al colegio a los 15 años a Estados Unidos. Estuve en un colegio que se llama The Madeira School. El Madeira School era un colegio de niñas de élite, pero tenía una característica, que por cada niña de élite había una niña becada. Entonces era una mezcla muy importante con un altísimo nivel académico. Se prohibían las joyas, se prohibían las pieles, todos nos vestíamos igual. Era un colegio muy, muy horizontal. No había premios. El único orden que hubo fue el día de la graduación, y fue por estatura. Entonces era un colegio muy, muy, muy de verdad democrático en ese sentido. Un colegio que mezclaba la academia con la cultura, el arte. Estábamos cerca de Washington, íbamos todos los fines de semana a una obra de teatro, a un ballet, a una ópera. Estaba el Congreso de Estados Unidos. A mí, que me interesaba la política, estuve durante un semestre, mi último año, de asistente, entre comillas, de un senador que era el padre de una de las muchachas del colegio, el senador Symington. Y de ahí fui a la universidad de Harvard, y allá pues mi profesor del corazón, que fue Albert Hirschman, quien dirigió mi tesis de grado sobre la reforma agraria. Él era también colombianista. Él había vivido en Colombia en los años 50 y fue de toda esa gente muy progresista. Él era nuestro héroe. Él fue de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Un hombre de una voz pausada, pero de unos valores y de una fortaleza infinita. Yo iba a su casa los jueves en la tarde a la reunión sobre la tesis de grado, y allá me recibía siempre su señora Sara con una taza de té y unas galletas ricas que ella hacía. Entonces lo recuerdo muchísimo, porque es gente que lo forma uno solo conversando. Hablaba uno yo creo que yo hablaba de más temas distintos que la propia tesis de grado, porque era una enciclopedia, y hablábamos muchísimo de los distintos modelos económicos, ¿sí? China todavía no estaba en la época de Deng Xiaoping y del capitalismo de Estado, ¿sí? Que
una cosa como contradictoria, ¿no? Haber construido el socialismo para construir el capitalismo, que es al revés de lo que decía Marx. Pero era una época, a mí me tocó una época de la universidad de mucho cambio. Imagínense que vengo de un colegio de niñas, llego a un dormitorio de niñas el primer año y a mitad de camino en el segundo año dicen no, la universidad cambió de política, se volvió coeducacional. Entonces Radcliffe, que era el college de las mujeres, se incorporó a Harvard, ya dejó de existir Radcliffe. Llegaron al dormitorio una cantidad de muchachos, ¿sí? O sea que los dormitorios, todo se volvió coeducational. Y nosotras que teníamos que montar guardia a la entrada para registrar quién entraba a qué cuarto y que tenían que los muchachos salir a las 6 de la tarde sin falla y que si llegaba la señora que monitoreaba el dormitorio y encontraba a una pareja, si no tenía una mano, un pie en el suelo, entonces eso era pecaminoso. Entonces, no, eso era un brinco, pero satelital. Imagínese usted pasar uno de la virginidad del monasterio a la coeducación en 24 horas, porque no fue que lo hubieran anunciado con mucho tiempo ni que nos hubieran preparado demasiado. Pero entonces fue la revolución. Digamos, eso tuvo que haber sido un cambio muy significativo, porque claro, venías de este colegio, ¿cierto? Y pasas a Harvard, pero además te tocó vivir en Harvard en la época tal vez de la revolución cultural más significativa de la segunda mitad del siglo XX. Pues así fue como la interpretó la universidad. Los 60s, sí. Fuiste activista ya contra la guerra de Vietnam, es decir, haber vivido ese tiempo me parece extraordinario. Pues, ¿cómo fue ese choque, ese cambio que te despertó? Fue un choque cultural tremendo. Entonces, fíjate, entonces se pasó de verdad, es un cambio copernicano, un mundo femenino a un mundo mixto, pero mixto en todo. Y en ese mismo semestre, unos muchachos se tomaron el edificio de la universidad, el edificio administrativo, en el corazón de la universidad. Entonces, todo el mundo excitado. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tenía nada que ver con la política de nada, pero me dio mucha curiosidad y fui a ver. Y me tocó treparme el muro, porque eso era en el yard, que mandaron cerrar las puertas para como aislar la cosa, pero ya había mucha gente que se había metido. Yo me trepé por un muro, no sé cómo logré, porque era altísimo. Y me metí y estuve con muchos mirando qué era lo que estaban haciendo, hasta que la curiosidad ya no la pude vencer más y me metí a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? No, que la guerra del Vietnam, que la universidad está patrocinando la guerra del Vietnam y nosotros estamos exigiendo que tiene que sacar del campus universitario el programa de entrenamiento del Pentágono. Eso no debe estar en la universidad, eso va en contra de la autonomía, debe estar por fuera. Y también tiene que la universidad enfrentar el tema del racismo. También era la época de los derechos civiles. Entonces hay que desinvertir el patrimonio de la Universidad de Sudáfrica. Eso no es aceptable. Los sueldos no son iguales para los negros y los blancos. Eso también hay que cambiarlo. Tampoco las mujeres ganan lo que corresponde. Entonces era un pliego de peticiones a la universidad sobre su política interna respecto de los grandes temas de esa época. Eran la guerra, el racismo y desde luego los derechos de las mujeres. Y pues yo estaba ahí mirando y entró la policía y nos ha dado una garrotera, la cosa más espantosa. Y se llevó a muchos presos. Un amigo de mi padre me sacó de la redada, pero eso fue terrible porque
semejante agresión para algo que era básicamente estudiantil y que hubiera resistido un diálogo, lo trató la universidad más prestigiosa del mundo a palo, muy contrario a lo que yo había aprendido en mi casa. Y yo creo que me politicé, no en 24 horas como fue el cambio de el ambiente femenino al mixto, sino en un instante, con el primer garrotazo que me dieron en la cabeza, que me hizo aquí una descalabrada terrible. Entonces yo me metí de lleno al movimiento estudiantil. Nos metimos todos, eso. Votamos la huelga en el campo de fútbol de la universidad y estaba toda la universidad. Fue una época extraordinaria. Yo ayudaba a levantar fondos. Entonces yo organizaba los préstamos entre los muchachos mayores que tenían más plata. Entonces, préstenos $100, nosotros los devolvemos en 2 meses y no sé qué. También la donación de sangre era otra fuente importante de recursos. Publicamos un periódico que se llamaba Notas de la Nueva Izquierda, The New Left Notes. Yo ayudaba en la diagramación. Un periódico que llegó a imprimir 500,000 ejemplares. Se repartían en todos los campus de Estados Unidos. El grupo se llamaba, la organización se llamaba Students for a Democratic Society, Estudiantes por una Sociedad Democrática. Entonces se imaginará la solidaridad que sentí cuando llegaron las manifestaciones de la MANE a la Plaza de Bolívar. Y también la solidaridad que siente uno hoy viendo a los muchachos en los campamentos frente al genocidio en Palestina. Es que es como la historia que... Una repetición incesante de acontecimientos que de guerra. Avanza y retrocede, y uno no sabe si cada vez queda en un nivel superior o no. Fue una época muy, muy intensa. Y a pesar de eso, me gradué con altos honores. No fue fácil, porque la militancia política y el estudio entran en contradicción. Pero yo sí, responsabilidad ante todo, hice un esfuerzo muy, muy grande y me gradué con altos honores gracias al profesor Hirschman, que él era un atractivo. Si no hubiese sido un atractivo, yo creo que hasta ni hago tesis. Y finalmente fue la tesis de la reforma agraria. Y fue la tesis de la reforma agraria, que se la mostré un día aquí a unos compañeros que trabajan y dicen que ¿por qué no la publico? Digo, pues que 50 años después, pero sigue vigente. Imagínese usted el drama de que hice la tesis sobre el caso de Jamundí en el Valle del Cauca. La primera aplicación y la única en Colombia de un artículo de concentración parcelaria que había en la ley 135 del 61 de Alberto y Carlos Lleras, en que admitía la expropiación de tierras adecuadamente explotadas para ensanchar áreas de minifundio. Y obviamente en el Valle del Cauca, pues todas las grandes extensiones estaban rodeadas de minifundios. Y este era un caso de una hacienda de los Eder que se llamaba La Berta en Jamundí. Y fue expropiada y convertida en una empresa comunitaria bien organizada. Pero claro, cuando ya estaban arrancando y la cosa, a pesar de todas las dificultades, la tumbó la Corte Suprema de Justicia con un argumento de los que siguen siendo válidos en Colombia, muy formal. Dice, sí, es que se prevé que tienen los propietarios que votar. Y obviamente habían votado y los minifundios eran más que los latifundios, entonces había ganado la aplicación del artículo de la reforma agraria, pero la Corte Suprema de la época dijo, no, es que tiene que haber sido en función del número de hectáreas y no del número de propietarios. El derecho singente. Entonces el derecho singente primó y coincidió con el acuerdo de Chicoral, que no permitió hacer reforma agraria. Y creo que con esas decisiones se prolongó el conflicto armado en nuestro país mucho más allá
de lo que era razonable ni necesario. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518.